Bueno, vamos a hablar hoy del principio de inocencia, ficción o realidad. El disertante es el doctor Alejandro Caniglia, abogado penalista, ex asesor de la Cámara de Diputados. Coordina la charla el doctor Juan Pablo Bonsembiante, que es relator de la Justicia Federal. Y bueno, yo voy a estar en la presentación. La idea es que hable el doctor Caniglia, que haga un poco un resumen de lo que es el principio de inocencia, de la regulación a nivel nacional, internacional, un poco de jurisprudencia y un poco de cómo se aplica esto en nuestra provincia de Santa Fe, tanto a nivel de la justicia provincial como federal. Y después, al último, vamos a hacer un pequeño debate comentando algunos casos particulares. Así que bueno, le damos la palabra al doctor Caniglia. Gracias. Bueno, hola a todos. Ya me ha presentado la doctora Travesaro. La verdad que el tema de hoy es un tema muy interesante, el estado de inocencia o el principio de inocencia durante el proceso, si es una ficción o si es una realidad, ficción o realidad, realidad o ficción. ¿Y por qué lo planteamos en estos términos? En primer lugar, vamos a hacer un análisis justamente de cuáles son los derechos que tiene el imputado durante el proceso penal. Todos sabemos que el imputado, conforme al artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, que toda persona para ser condenado debe tener un juicio previo. Y esto es anterior a la reforma. Luego hubo una reforma constitucional en el año 94, en la cual justamente a través del artículo 75, inciso 22, en función del artículo 8, inciso segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 14, inciso segundo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en base a todo este articulado es que entendemos que toda persona se entiende inocente o se considera inocente hasta que se demuestre lo contrario, es decir, hasta que el Estado, con todas sus estrategias y toda su maquinaria estatal, pueda demostrar en un juicio oral y público si la persona es culpable o no. Y esto tiene una gran importancia porque todos sabemos que toda persona tiene derecho a ser tratada como inocente y que el resto de los habitantes, inclusive el Estado, se deben abstener justamente de realizar expresiones o resoluciones que lo consideren como culpable. Muchas veces voy a citar un ejemplo claro. ¿Cuál es el ejemplo claro que puedo citar? El ejemplo justamente que sucede cuando una persona es imputada de un delito y trabaja en la administración pública y no se la puede despedir a esa persona muchas veces hasta que justamente no haya una resolución en sede penal. Se le puede realizar un sumario disciplinario, lógicamente, que va a regir por las vías administrativas, pero muchas veces se está a la espera de la resolución en sede penal para determinar cuál es la situación laboral de la persona. Obviamente estamos hablando de personas que son acusadas de delito en el ejercicio de la función. También esto afecta al periodismo. ¿Por qué afecta al periodismo? Porque todos sabemos que el periodismo se debe abstener, los medios de comunicación, de tratar a una persona como culpable hasta que no haya sentencia judicial que así lo declare. Muchas veces podemos observar que cuando se publican determinadas resoluciones se citan solamente las iniciales de la persona y se abstienen de publicar su nombre y apellido justamente para preservar este principio de inocencia y evitar un perjuicio que obviamente no será reparado dado la masividad de los medios de comunicación con una sentencia absolutoria o con un sobreseimiento. Con lo cual, este estado de inocencia, este principio de inocencia garantiza que la persona no pueda verse afectada de modo alguno hasta que no exista una sentencia condenatoria firme. Y esto también se relaciona con varias cuestiones. Se relaciona con la cuestión de toda persona tiene derecho a tener un debido proceso, es decir, tiene derecho a que se la someta a un proceso en el cual tengan plena vigencia sus derechos. Toda persona imputada a un delito tiene derecho a ser oída, tiene derecho a producir prueba, a controlar la prueba, a alegar y a recurrir. Y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Cuando hablamos de producir prueba, estamos hablando de que la persona tiene derecho justamente a acompañar todas aquellas evidencias, como se conoce ahora en el nuevo sistema penal santafesino, o a producir la prueba en el marco de un juicio oral y público, que lo pueda beneficiar, que pueda acreditar que es totalmente ajeno al hecho. Más allá de que, lógicamente, es el Estado y la Fiscalía la que debe demostrar que la persona ha cometido el delito.
¿Hola? Sí, continúo. Esa es una cuestión fundamental. La otra cuestión fundamental es que debemos considerar que no siempre ha sido así a lo largo de la historia. Podemos recordar y citar a diferentes autores, entre ellos Garófalo, que ha entendido que el principio de inocencia debilitaba el poderío del Estado, ya que implicaba la imposibilidad de dictar una prisión preventiva a una persona, por lo cual Garófalo proponía que la persona no sea considerada ni inocente ni culpable. ¿Por qué? Porque entendía que en el caso de considerársela inocente, nunca se podría dictar una prisión preventiva, porque en base a qué dictaríamos una prisión preventiva y encarcelaríamos a una persona que es totalmente inocente. Pero esto es una cuestión muy interesante que surge también del avance de la historia y de lo que ha sido la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, pero también debemos analizar varios principios que surgen también del principio de inocencia. Y uno de los principios que también está íntimamente relacionado con el principio de inocencia es el principio indubio pro reo. Es decir, al momento de dictar sentencia, se debe tener certeza sobre la culpabilidad de la persona. Y en caso de duda se debe resolver en su favor absolviéndolo. Inclusive hay códigos procesales que incluyen entre sus normas esta garantía de forma expresa, es decir, no se puede condenar a una persona si no hay certeza sobre el hecho que ha cometido, y ante la duda se la debe absolver. Pero en esta cuestión, que también ha sido tomada el indubio pro reo, el non bis in idem, que ha sido tomado también por la Corte Suprema a nivel nacional, el fallo Matei, son los principios sobre los cuales se debe basar todo sistema en el cual se juzga a una persona y se le acusa un delito. Y en esto debemos recordar, y es muy sabio hablar de las palabras de Thomas Jefferson. ¿Quién fue Thomas Jefferson? Fue un presidente norteamericano, se lo considera como uno de los fundadores del país del norte, el cual ha señalado una frase que se le adjudica, que la espada de la ley no debe caer nunca sobre aquellos cuya culpabilidad es tan evidente que puede ser proclamada, tanto por sus enemigos como por sus amigos. En esto es muy claro Thomas Jefferson, inclusive esta frase que ha quedado en la historia, es una de las frases más antiguas, pero que justamente acredita la necesidad de obtener certeza para el dictado de una sentencia condenatoria. Y esto justamente también surge, más reciente, en diversos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Suárez Rosero, del año 97, el cual sostiene que justamente una persona debe ser considerada inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. También surge en el fallo Cantoral, Benavides, también de la Corte Interamericana, del año 2000, en el cual sostiene que una persona, para ser condenada, debe existir total prueba o prueba plena sobre su responsabilidad penal. Es decir, que si hay dudas sobre su responsabilidad, no se la puede condenar, sino que se la debe absolver. También, y volviendo a lo que señalaba anteriormente, hay una cuestión que es muy interesante. El imputado no debe probar su inocencia. Es el Estado el que debe probar, en este caso, la culpabilidad del imputado. Hoy estamos ante un sistema en donde muchas veces los jueces en la provincia de Santa Fe, en el ámbito provincial, señalan que el imputado de la defensa no acreditó dónde estaba la persona al momento de los hechos, o no acreditó medios lícitos de vida cuando se discute la peligrosidad procesal. Y aquí se invierte la carga de la prueba y pareciera que se aplica una lógica que es, primero se detiene y luego se investiga, cuando todos sabemos que es al revés, primero se debe investigar para luego detener en caso de que así corresponda. Pero obviamente, como señalaba anteriormente, es el Estado el que debe probar y acreditar que la persona es culpable. No es la persona la que debe acreditar su inocencia, porque ¿quién es el que posee todo el aparato estatal? El Estado, a través de la Fiscalía. Y en esto quiero ser muy claro, porque muchas veces se ha discutido esta cuestión acerca de quién es el que debe probar. Justamente, y es una discusión que se está dando actualmente en este nuevo sistema procesal penal de Santa Fe, y en el federal se da más que nada el debate en cuestiones de excarcelación, cuando se plantea que la persona deba acreditar determinadas cuestiones, pero no ha llegado todavía a este punto, aunque esperemos que nunca se llegue. También
debemos analizar, y hay una cuestión que es fundamental en cuanto al estado de inocencia o el principio de inocencia. ¿Y cuál es la cuestión fundamental que debemos analizar? Son las medidas de coerción. ¿Se pueden dictar medidas de coerción hacia una persona que todos debemos considerar como inocente hasta que se demuestre lo contrario? Y en esto es un debate muy interesante que se viene dando. ¿Por qué se viene dando este debate? Porque todos planteamos, si la persona es inocente, ¿por qué? ¿Cómo, digamos, no sería una contradicción dentro del mismo texto constitucional que se la pueda detener a una persona que considera inocente, que conserva que el principio de inocencia? Y aquí, justamente, es cuando se argumenta que el principio de inocencia, el cual obviamente deriva del estado de libertad durante el proceso, puede ser dejado de lado de manera, si se quiere, restrictiva, es decir, la regla de libertad, y solamente se puede dictar una medida cautelar, el encierro cautelar de una persona, es decir, que la persona esté detenida en un penal, cuando ello resulte necesario para garantizar los fines del proceso. Ahora, esta restricción de la libertad, ¿se puede convertir en un anticipo de pena? Y la verdad que no, porque ello vulneraría el estado de inocencia. Ahora, aquí hay un debate que debemos tener en cuenta y lo debemos dar, dado que la violación al estado de inocencia se daría desde el preciso momento que la persona es ingresada a un penal y es alojada en los mismos lugares donde se aloja a las personas condenadas. Hoy no tenemos espacios entre procesados y condenados. Todos van al mismo penal. Así es. El Zoom, Albertina, están hablando por Zoom. No sé quién está hablando, pero bueno, continúo. Sí, continúo, doctor, gracias. Ahora vamos a ver si podemos silenciar ahí. La doctora Leal. Todos se dirigen al mismo penal, y es cierto, muchas personas que se encuentran procesadas se encuentran en peores condiciones que las condenadas, porque la persona condenada, una vez que es condenada, accede a un régimen progresivo de la pena, en el cual muchas veces se le incorpora el periodo de prueba, se le otorga trabajo, y se puede observar que la persona que se encuentra procesada no tiene ningún tipo de estos beneficios. Con lo cual, si uno analiza que las prisiones preventivas son prolongadas, porque podemos observar que hoy tenemos prisiones preventivas de 2 o 3 años, inclusive mayores a 3 años, yendo en contra de la ley 24.390, consideramos que esto vulneraría estas alongadas prisiones preventivas el principio de inocencia. Y en esto debemos ser claros. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener una prisión preventiva para tratar de evitar que afecte el principio de inocencia? Que la misma sea necesaria. Es decir, que no haya otra forma de cautelar los fines de proceso, una forma menos gravosa, que sea proporcional, que justamente se relaciona con esta cuestión. Es decir, cuando hablamos de proporcionalidad, señalamos que obviamente la pena que le cabería a la persona en caso de condena sea de efectivo cumplimiento. No luciría lógico que una persona sea encarcelada cuando ha sido imputada o indagada por un delito del 14 primero de la ley de estupefacientes, que tiene una escala penal que permite inclusive una suspensión de juicio a prueba. Y debe ser provisional y de interpretación restrictiva. Bueno, esto es lo que justamente debemos analizar con mucho énfasis, porque estamos observando muchas veces, y esto es un problema que tiene la Argentina y la provincia de Santa Fe, en donde tenemos a gran cantidad de personas, si uno analiza las estadísticas, hoy tenemos mayor cantidad de personas en prisión preventiva que personas condenadas, con lo cual concluimos que la prisión preventiva no es o no luce con un criterio restrictivo, sino que hoy justamente se ha aplicado un criterio bastante amplio que hace que hoy las cárceles, más allá de los altos niveles de delito que poseemos en la provincia, hoy tenemos cárceles tanto provinciales como federales saturadas. Cuando hablo de cárceles federales, hablo de las pabellones federales que tenemos en la Unidad 1 de Coronda y la Unidad 11 de Piñero, ya que todos conocemos que no tenemos cárceles federales en la provincia de Santa Fe. Las personas que están a disposición del juzgado federal 3 y 4 de la ciudad de Rosario, hoy, si son enviadas a un penal federal, tienen que ser reenviadas obviamente afuera de la ciudad de Rosario, al penal federal de Seiza, al penal federal de Marcos Paz, o al penal de Devoto, pero sabemos también de que hay presos federales en Piñero y Coronda, y estos pabellones federales también se encuentran
por demás de superpoblados, y eso hace que podamos observar que la prisión preventiva no se está utilizando de forma restrictiva, sino que obviamente, esto es una crítica que le hago al sistema, se está utilizando, si se quiere, de una manera que en algunos casos puede ser tomada como un adelantamiento de pena o causando un gravamen irreparable en el caso de la persona sea absuelta o sobreseída. Pero debemos analizar también en base a qué podemos dictar medidas de coerción, tanto en el ámbito federal como en el ámbito provincial. Y en esto todos conocemos que el día 22 de noviembre del año 2019 empezó a regir la resolución 2/19, que regula la implementación del nuevo Código Procesal Penal y que regula cuáles son las medidas de coerción en el artículo 210. Hay diferentes medidas de coerción, entre las cuales se encuentra la promesa del imputado de someterse al procedimiento, es decir, la libertad bajo caución juratoria, presentarse ante el juzgado, ante una comisaría, ante una autoridad que se designe, la prohibición de salir del país. Es decir, hay toda una serie de medidas, o la prestación también puede ser de una caución real, que permiten garantizar, si se quiere, los fines del proceso sin llegar a la prisionización de la persona y evitando así justamente causar un gravamen irreparable. Todas estas medidas están previstas en diferentes incisos del artículo 210 de nuestro nuevo Código Procesal Penal Federal. Son medidas que ha previsto el legislador para, si se quiere, garantizar el principio de inocencia y que el mismo garantizar, en este caso concreto, que la persona solamente sea detenida o esté dentro de un penal en caso de una condena. Obviamente que dentro del artículo 210, tanto en el inciso J como en el inciso K, se prevén medidas que sí son privativas de libertad. En el inciso J se prevé la prisión domiciliaria, la cual puede ser otorgada con la colocación de una tobillera electrónica, y en el inciso K se prevé justamente la prisión preventiva en un penal. Obviamente que estas medidas son las más gravosas cuando el resto de las medidas no sean suficientes para garantizar los fines de proceso. Esto es lo que está previsto en el artículo 210 de nuestro Código Procesal Penal Federal. También en el artículo 221 y 222 establece una serie de parámetros bajo los cuales se debe analizar si la persona tiene posibilidad de entorpecer la investigación, si hay posibilidad de que si la persona tiene un arraigo, es decir, si la persona tiene un domicilio donde pueda ser localizada. También toma algunos posicionamientos que surgen del fallo plenario Díaz Besón, en la cual se debe analizar si la persona imputada tiene un núcleo de relaciones sociales que lo van a mantener sujeto a un lugar determinado, como puede ser la familia, el trabajo, los vínculos sociales. Pero también entendemos, en este caso concreto, que obviamente hemos observado que producto también de la presión muchas veces de los medios de comunicación y de las presiones de determinados grupos políticos, que esto afecta la toma de decisiones sobre las libertades de las personas y que también son actores que pueden generar, si se quiere, un impacto o una afectación a lo que se consideran resoluciones judiciales que se deben analizar conforme a lo que establece nuestro ordenamiento normativo. Pero ya he hecho, si se quiere, un paneo de lo que se considera o de los elementos que se deben tener en cuenta en materia federal, conforme a nuestro Código Procesal Penal Federal, que empezó a regir en noviembre de 2019. Ahora, también en materia provincial, debemos analizar cuándo procede la prisión preventiva. Y la prisión preventiva, nosotros esto lo debemos analizar en el artículo 220 de nuestro Código Procesal Penal de Santa Fe, el cual justamente regula 3 incisos. Inciso primero, que es la probabilidad de autoría, es decir, que a la persona se la considera probable autor del delito investigado. En materia federal, esto surge con el procesamiento. Tenemos sistemas diferentes. En materia federal tenemos primero la indagatoria y luego tenemos, en un plazo de 10 días, el juez puede resolver si procesa o no a la persona. En materia provincial
ya en la audiencia imputativa se analiza esta probable autoría, es decir, si podemos considerar o no probable autor a la persona. También tenemos inciso segundo, lo que se analiza es la proporcionalidad, es decir, si la pena privativa de libertad sería de efectiva ejecución o no, y en este caso se debe tener en cuenta lo que establece el artículo 26 del Código Penal. Y en inciso tercero, si las circunstancias del caso autorizan a presumir el peligro de fuga o entorpecimiento de investigación. Que si uno analiza los diferentes códigos, siempre lo que busca, cuando se busca garantizar los fines de proceso, lo que se analiza o se busca resguardar es que la persona se presenta, se someta al proceso y en el caso de un juicio oral y público esté presente. También hay una serie de elementos de peligrosidad procesal, el artículo 221, después se va a analizar cómo digamos, el daño causado, cómo sería la modalidad de cumplimiento de la pena, el comportamiento que ha tenido el imputado en otras causas, si tiene arraigo o no, que esto tiene relación justamente con el fallo plenario de Díaz Besone, si tiene ausencia de residencia, si ha violado medidas de coerción en otros procedimientos, y cuando también establece en el artículo 222 de nuestro Código Procesal Penal de Santa Fe, que se puede otorgar como atenuación de la coerción, es decir, como una morigeración, la prisión domiciliaria, solamente en los casos previstos en el artículo 10 del Código Penal. El artículo 10 del Código Penal establece claramente una serie de casos en los cuales se puede otorgar la prisión domiciliaria, entre los cuales está la mujer embarazada con hijos menores de 5 años, está también las personas mayores de 70 años con enfermedades incurables. Luego aparece también las salidas laborales que se le puede otorgar a la persona, es decir, se pueden otorgar salidas laborales con egreso y reingreso al lugar de detención, y la internación en caso de una persona que tenga problemas de adicciones o de salud. ¿Cómo se relaciona esto también con el Código Procesal Penal Federal? En el Código Procesal Penal Federal tenemos un debate acerca de si la prisión domiciliaria puede ser otorgada o no a personas que no estén incluidas en el artículo 10 del Código Penal. Y esto lo manifiesto porque también es muy interesante esta cuestión, porque muchas veces se plantea a la prisión domiciliaria como una morigeración del gravamen irreparable que se causa a una persona que goza del principio de inocencia, y cuando empezó a regir el nuevo Código Procesal Penal Federal, se han otorgado en el Juzgado Federal de Rosario prisiones domiciliarias a personas que no se encuentran comprendidas en el artículo 10 del Código Penal, cuando se ha entendido que no había peligro de entorpecimiento probatorio o peligro de fuga, y esto entendemos que justamente se realiza para evitar un gravamen mayor, ya que lógicamente es mejor para una persona estar en su domicilio que estar en un penal, y ni hablar si hablamos de un penal justamente afuera de Rosario, con todo lo que ello conlleva para la pérdida de los vínculos sociales, ya que todos sabemos que es muy difícil para una familia viajar a Marcos Paz, viajar a Devoto, o viajar a otras provincias a visitar familiares. Esta cuestión... Perdón que te interrumpa, quedan Sí. 5 minutos y se va a cortar. Cuando se corta, volvemos a ingresar con la otra clave, para avisarles. Y les quería recordar, como lo dije al principio, que esta charla se graba y queda después colgada en la página del Instituto de Derecho Federal, para que sepan todos. Perdón. No hay problema, Antonella. Esta cuestión también, que yo señalaba, de la prisión preventiva, tiene una gran relación con diversa jurisprudencia de la Corte Interamericana. Puedo citar el fallo Payarri versus Argentina, en la cual justamente se ha señalado que solamente la gravedad del hecho no es suficiente para el dictado de la prisión preventiva. A este fallo Payarri versus Argentina también ha adherido en diversa jurisprudencia de la Corte de nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y también justamente hay informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual justamente destaca que no se puede dictar la prisión preventiva en base a la peligrosidad del imputado o la posibilidad de que cometa delitos en el futuro, ya que eso sería ejercer un derecho penal de autor, y obviamente esto se encuentra vedado y porque obviamente violaría el principio de inocencia. Esto es una cuestión muy interesante, porque ya sé que por ahí he ido mucho a lo que es el principio de inocencia y cómo se relaciona con la prisión preventiva, pero obviamente es imposible no relacionarlo, más cuando, obviamente, como lo ha señalado
también se ha señalado en el fallo de Inuncio, que habilita a la Cámara de Casación como un órgano intermedio para analizar por vía si corresponde o no la excarcelación. La prisión preventiva todos sabemos que tiene un grave irreparable. Pero también quiero hablar, y entrando un poco en la jurisprudencia señalada, que el principio de indubio pro reo y la presunción de inocencia ha sido garantizada por la Corte, en este caso de Nación, la Corte Suprema a nivel nacional, en el fallo Vega Jiménez sobre estupefacientes. En este fallo, lo cuento rápidamente, es un fallo en el cual justamente a una persona se le secuestran 2 porros y esta persona estaba detenida, Vega Jiménez, cuando se le indaga por el secuestro de 2 porros de 40 gramos aproximadamente, la misma manifiesta que poseía estos porros, pues se los estaba guardando a otro interno. Luego esta causa llega a juicio y en el marco del juicio cambia la declaración Vega Jiménez y manifiesta que era adicto, que de los 12 años consumía estupefacientes, que había realizado diversos tratamientos, que no había podido cumplir con los mismos y que obviamente tenía una adicción que no había podido superar. En este caso, el tribunal rechaza el planteo de la defensa de Vega Jiménez, que sostenía que se lo debía sobreseer en base al fallo Arriola, ya que la tenencia de estos estupefacientes, de estos porros, era para consumo personal, y lo condena por tenencia simple. ¿Por qué lo condena el tribunal? El tribunal lo condena en base a la declaración del imputado en la instrucción, esta especie de confesión, y en base a la impresión que le había causado. Este fallo es anulado, primero es confirmado por casación, luego se llega a la Corte Suprema a nivel nacional, y es anulado por la Suprema Corte en el entendimiento de que justamente se habían basado para condenarlo en solamente los dichos que había dado Vega Jiménez y que se había violado justamente el indubio pro reo porque no había otros elementos que permitan derribar o destruir esta duda razonable acerca de si estos porros eran poseídos para consumo o para tenencias, es decir, para consumo o no. Y que ante la duda, y al no poder acreditar el Estado que estos estupefacientes eran tenidos para consumo personal, es decir, que al no haber podido demostrar el Estado que no los poseía para consumo, se debió haber aplicado la calificación jurídico-penal más beneficiosa. Y también analiza que solamente se habían analizado los dichos del imputado. Y esta cuestión es muy interesante, los dichos del imputado durante la instrucción, porque aquí lo que debemos analizar es si se puede condenar solamente a una persona en base a su confesión. Es decir, ¿podemos condenar a una persona en base a la confesión del mismo sin tener otros elementos? Y una persona que confiesa, ¿tendría derecho a...? Bueno, seguimos con el que estaba por la confesión, los dichos del imputado. Sí vale la Confesaba. confesión como elemento incriminatorio. Exactamente, es un tema muy interesante. ¿Se puede dictar una resolución, ya sea condenatoria o que dicte una prisión preventiva que causa un gravamen irreparable, en base a solamente lo que dice el imputado? Si el imputado confiesa el hecho y no tenemos ningún otro elemento de prueba en contra del imputado, ¿podríamos condenarlo? Esa es una gran pregunta. Entiendo que la Corte en Vega Jiménez ha dicho que no. Ahora, uno se imagina en el ámbito provincial, ¿podría condenarse a una persona solamente con su confesión? ¿Y cómo opera en este caso el procedimiento abreviado? Porque el procedimiento abreviado también, cuando la persona asume la culpabilidad, está confesando en cierta manera. Ese es un debate que debemos dar, que de hecho hoy se está dando porque todos conocemos que hay personas que confiesan, inclusive en presencia de los abogados defensores, y que más de uno analizaría, ¿esa persona tuvo acceso a una defensa eficaz? Porque ¿qué defensa tuvo si la persona confiesa haber cometido el delito? Otra cosa sería si la persona tuvo un beneficio donde ha habido, múltiples ejemplos. Podemos citar el ejemplo del ex fiscal Ponsasat, en el cual obviamente él mismo confesó y, según lo que surge de la carpeta judicial, accedió a una rebaja de la pena por la ley de arrepentido. Ahora, en otros casos,
¿estaría teniendo una defensa efectiva? Bueno, eso es una pregunta que la dejo abierta. Y también la dejo abierta porque estamos en un momento, como señalaba anteriormente, bastante crítico desde el punto de vista de lo que se requiere como probabilidad de autoría o apariencia de responsabilidad. ¿Por qué? Porque algo adelantaba antes, en materia federal, hoy tenemos no ha empezado a regir en su totalidad el Código Procesal Penal Federal, pero todavía mantenemos el anterior código en el cual, obviamente, primero se indaga a la persona y luego el juzgado analiza si tiene elemento o no para poder procesar a la persona o si corresponde una falta de mérito a un sobreseimiento en caso que se demuestre que la misma no ha cometido delito alguno o que el delito no ha existido. Ahora, en materia provincial, la gran pregunta es, a 48 horas del hecho, porque todos sabemos que en materia provincial la persona debe ser imputada, si está detenida, hay un plazo de 72 horas prorrogable por 24 más. Estamos hablando de 4 días. Ahora, en la realidad marca, ¿podemos en tan pocas horas hacer una probabilidad de autoría? La verdad que luce bastante complicado, y también luce bastante complicado que podamos justamente dictar medidas de coerción en base a esa probabilidad de autoría, en la cual obviamente se ha rebajado mucho el estándar de lo que se exige para considerar a una persona como probable autora. Es decir, hemos observado que ni siquiera alcanza el estándar mínimo que se exige para un procesamiento. Pero bueno, eso es un debate que creo que podemos darlo luego cuando se abran las preguntas y cada uno hará sus consideraciones. No sé si alguno quiere hacer alguna consulta, quiere sacar algún tema de conversación, dado que por ahí estamos medio justo con el tiempo. A ver, ¿puedo? Sí. Muchas gracias. Sí, Sí, adelante, Gustavo. A ver, vos mencionaste, Alejandro, el tema de que la peligrosidad procesal sería una concesión al derecho penal de autor. Pero convengamos que no es lo mismo, y digo a la luz de los últimos acontecimientos ocurridos en nuestra ciudad, con las balaceras y demás cosas. Yo entiendo el debate académico es apasionante, pero en los hechos no es lo mismo el que roba una gallina que el que balea un local donde hay gente comiendo. Y digamos, y uno como abogado defensor tendría que hacer los planteos del caso. Pero convengamos que son peligrosamente distintos. ¿O me equivoco? Sí, obviamente que son distintos. No es lo mismo un ladrón de gallinas que una persona que comete un delito de esta gravedad de balear, por ejemplo, el establo. Ahora, cuando yo me refería a derecho penal de autor, me refería justamente a jurisprudencia en la cual, que es de la Corte Interamericana, en la cual señala que no se puede fundar una prisión preventiva en que la persona va a cometer nuevos delitos. Yo no puedo decir, yo dejo detenida a esta persona para que no cometa nuevos delitos. Sí puedo dejarla detenida por la gravedad del delito cometido, pero ese debe ser uno de los elementos, no puede ser el único. Debo analizar varios elementos. Ahora me quedó claro. Gracias, doctor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna acotación que hacer al tema, a la exposición del doctor, o quiere profundizar la pregunta del doctor, del doctor Escabuso, de Gustavo. Yo estuve tomando nota, bueno, hay varias cuestiones interesantes que surgen obviamente del principio de inocencia, sobre todo, bueno, el tema que a mí más me preocupa, digamos, que es el tema de los plazos, ¿no? De la prisión preventiva actualmente. Y sobre todo, como es el sistema actual, que es un sistema supuestamente desformalizado, que los plazos en realidad no existen. Nosotros antes del año 2014, cuando estaba el viejo sistema, había plazos mucho más claros y concretos. El artículo 308 te decía que si a los 8 meses no se procesaba a la persona, esa persona se tenía que ir en libertad. O sea, se le daba un margen de actuación a la fiscalía. Hoy no, hoy el fiscal si quiere te acusa al mes, a los 2 años, o a los 5 años, o nunca, y mientras tanto la persona sigue presa, se cumplen los 2 años, se prorroga por 1 año más, y se termina cerrando en un abreviado porque los juicios no llegan nunca,
Y lo que estamos discutiendo todos los días son cuestiones de prisión preventiva, de peligrosidad procesal. Son muy pocos los juicios y uno como que termina firmando un acuerdo de brevedad, condenan, empiezo a cumplir conducta y voy teniendo algún beneficio que esperar 3 años el juicio, preso, y que aparte la amenaza es, te doy 5 en un abreviado y si no te pido 20 al momento de ir a juicio. Ni hablar en la justicia federal, que la justicia federal es otro mundo, hay prisiones preventivas de 4 años y medio. Bueno, esto lo discutimos un poco con Escapuzzo. Yo no estoy de acuerdo en que haya prisiones preventivas mayores a 2 años y creo que los juicios se tienen que hacer antes de los 2 años. Que se discuta en un juicio con la amplitud probatoria, si la persona es culpable o no, si es culpable que cumpla su pena, pero no utilizar la prisión preventiva como una pena anticipada por 4 años y medio, que es una locura. Un poco, bueno, este debate me parece el más importante en torno a lo que vos hablabas, Ale. Sí, el tema, lo que vos señalabas, Antonella, es cierto. Todos sabemos que existe la ley 24390 que vino, si se quiere, a solucionar la problemática que tenía el Estado con prisiones preventivas alongadas que no respetaban lo que establece la Comisión Americana de Derechos Humanos en cuanto a lo que digamos, se considera como plazo razonable, que si bien no establece un plazo, todos sabemos que prisiones preventivas de 5 o 6 años no sería un plazo razonable, sino que sería un adelantamiento de pena. Que hoy tenemos casos tanto en el provincial como en el federal. En el ámbito federal tenemos el caso Tognoli, de una persona que estuvo 5 años y 3 meses en prisión preventiva y que en ese delito por el cual, o en esa causa, mejor dicho, por la cual estuvo 5 años y 3 meses en prisión preventiva, fue absuelto. Luego se le computó para otra causa en la cual fue condenado, pero la realidad marca es que la prisión preventiva superó los 5 años. Tenemos también casos, bueno, en el ámbito federal hay gran cantidad de casos donde se superan los 3 años de prisión preventiva. Muchas veces hay causas complejas, otras veces no tanto, pero lógicamente la gran pregunta que nos hacemos es cómo considerar una prisión preventiva de 4 años y medio, como señalaba vos anteriormente, cómo no considerarla un adelantamiento de pena, y qué le decimos a la persona que es absuelta, luego de haber estado 4 años, en caso de que sea absuelta, luego de haber estado 4 años y medio presa. Cuando todos sabemos, como señalaba anteriormente, que no hay diferencia entre procesados y condenados. Inclusive en Santa Fe también tenemos un nuevo problema. Vos hablabas de Santa Fe, en el año 2014 empezó a regir este nuevo sistema acusatorio y ya tenemos personas, hubo un caso que fue emblemático, el caso Sichero, fue tapa del diario de Capital, en el cual Sichero, la persona cumple los 3 años de prisión preventiva, se le da la libertad, porque el Código Procesal Penal de Santa Fe establece que si a los 3 años la persona no se dictó una sentencia, se la debe liberar, y se le fijó una caución real en ese momento de 150.000 pesos. Sichero estaba imputado por un homicidio en ocasión de robo, estaba con la defensa pública, no pudo pagar dicha caución real, la Fiscalía apeló y llegó a la audiencia de Cámara estando detenido por no haber podido abonar dicha caución, y en la audiencia de Cámara el doctor Daniel Acosta revoca la resolución de primera instancia y prorroga la prisión preventiva por encima de los 3 años. Con lo cual ya estamos en ambos sistemas, más allá de que el sistema santafesino es más nuevo, con prisiones preventivas mayores a 3 años, ni hablar de la cantidad de juicios que tenemos sobre el filo de los 3 años, tanto en el ámbito provincial como federal. Ahora, la realidad también indica que tampoco hay un control efectivo de los superiores, es decir, tanto de la Cámara Penal de Santa Fe como de la Cámara Federal de Casación Penal, porque si bien últimamente la Cámara Federal de Casación Penal ha establecido ciertos límites y ha instado a los tribunales orales a resolver las situaciones procesales en el menor tiempo posible, la realidad también indica que estamos ante una problemática de prisiones preventivas que son, si se quiere, no recomendables por el tiempo. También hay que manifestar, y en esto debo ser honesto, que la gran cantidad de causas que tienen tanto la justicia provincial como federal muchas veces hacen que los tribunales, al no contar con suficiente cantidad de fiscalías y empleados y personal, que muchas veces se haga lo que se puede, y obviamente cuando se hace lo que se puede
a raíz de la gran cantidad de trabajo no se puede cumplir con los plazos. Esto también es un problema de inversión que se debería realizar en el sistema y de tratar de mejorar lo que se tiene. Pero, lógicamente, comparto lo que vos decías, Antonella, de que estas prisiones preventivas tan extensas atentan contra el principio de inocencia y que muchas veces la persona prefiere firmar un abreviado porque prácticamente ya ha cumplido su condena en prisión preventiva. Gracias, El tema del doctor. plazo se relaciona también no solamente cuando una persona está detenida, el plazo razonable, conforme el fallo Matei, y el último fallo, bueno, el fallo más actual es del 12 de agosto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Gómez Carlos, en donde la persona, por más que esté en libertad, obviamente se tiene que respetar el plazo razonable para llegar a juicio. El caso de Carlos Gómez, una persona que había estado sin sentencia firme durante 18 años. Llega su caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación después de 18 años. La Corte abre una queja presentada por la defensa, y en este caso trata a la cuestión del plazo como una cuestión federal previa, sin entrar a analizar otras cuestiones que había planteado la defensa de cambio de calificación legal y otras cuestiones. Este fallo es muy interesante. Yo hace 15 días tuve un juicio de una persona que lo indagaron en el año 2012, tener una sentencia firme. En este caso, que recién estamos transitando el juicio de primera instancia, seguramente lo va a superar a Carlos Gómez, porque hasta que, seguramente, si en el caso que haya una condena, o por más que haya una absolución, se apela al fiscal, hasta que llegue a la Corte esta causa va a ser mayor a los 18 años. Entonces, todas estas cuestiones, por más que la persona esté en libertad, también generan una afectación a sus garantías constitucionales. ¿Se escucha? Me parece que me da medio mal el internet. Sí, se va un poco la voz a veces, pero... Hola. Gustavo, ¿querías hacer algún comentario? No, a ver, una cosa parecida pasa con el caso García Belsunce y Carlos Carrascosa, que antes del inicio de la pandemia, la Fiscalía mantuvo la acusación por las dudas, digamos, pero no, en definitiva, no le termina dando el sobreseimiento pese a lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, digo. O sea, esto es, desgraciadamente, moneda corriente. Y la discusión que tuvimos con Antonella es por no saber bien del caso que estábamos hablando. Yo estaba hablando de los crímenes de lesa humanidad y ella estaba hablando de otra cosa. Pero no es que yo suscriba la prisión preventiva sine die. Hubo un caso que fue el de Videla, murió en prisión preventiva. Más allá que fuera Videla, y nadie acá va a defender a Videla, por favor. Pero lo que quiero decir que para muestra basta un botón. Desgraciadamente, también la realidad nos dan la cara, muchachos. ¿Cómo uno puede, como abogado defensor, ante los hechos que están pasando alrededor? También creo que hay una actitud de inacción policial bastante evidente. Pero, bueno, es lo que pasa. Y lo que dijo la Corte en los fallos que citó Alejandro no hace más que resaltar ya viejos precedentes jurisprudenciales de Montenegro y otros casos parecidos, donde se mantuvo la presunción de inocencia. La respuesta a la pregunta de si la confesión sirve como único elemento incriminatorio vale decir que no, tiene que estar refrendado por otras pruebas. Si no me cambiaron el código, el derecho penal y el derecho procesal penal que yo conocí, debería ser así, pues si no sería muy fácil, agarro, le pongo un par de trompadas al tipo que está detenido y confiesa cualquier cosa. Entonces... No. O bien se ahora lo que está imperante es el derecho penal y el derecho procesal penal creativo. Es decir, que los jueces directamente crean por encima de la letra de la ley y de la Constitución misma. Esto del plazo es una prueba de ello. Quizá habría que
hacer alguna modificación legislativa y que ante el vencimiento de los plazos el juez pierda su jurisdicción en el caso, como se aplicaba antiguamente en anteriores códigos en materia civil, ¿no? Ante el tema del recurso de retardada justicia o de queja por retardo de justicia o por mora judicial, y que pase a otro juez penal, y ese juez que sea pasible de un procedimiento disciplinario. Pero es una cuestión curiosa, ¿no? Que en Argentina se dan muy poquitos procesos disciplinarios, con lo cual estaríamos ante la presunción no solo de inocencia de todos los jueces, sino de eficiencia y de alta calidad en la tarea que realizan, ¿no? Porque a nivel nacional, en los últimos años no ha habido ningún jury, hubo solamente un jury por un tema eminentemente rozado por lo político, ¿no? Porque se destituyó por una causal, por un delito, comisión de un delito que fue declarado que no existió, ¿no? Fue sobreseído en la justicia penal. Y ese tema incluso está tramitando, tengo entendido, ante la Comisión Interamericana, ¿no? De Derechos Humanos. Pero la pregunta concreta es si algún remedio a esta situación generalizada de prisiones preventivas que exceden los plazos o cuestiones, digamos, ya que exceden cualquier perspectiva de razonabilidad, una modificación legislativa que establezca la pérdida de jurisdicción por parte del juez, que sea como causal, digamos, de mal desempeño en esa cuestión, ¿no? En todo caso, me parece que, esta es una opinión personal, ameritaría que ese tribunal, ese magistrado, apuraría los plazos, ¿no? Porque no dejaría que se vencieran y que se extendieran sin edie. Esa es la pregunta. No sé si querés la contesto, César. Creo es muy interesante lo que planteás, porque justamente lo que no existe en nuestro sistema penal, mejor dicho, si se quiere, en el sistema jurisdiccional, es sanciones. Muchas veces, como bien señalás vos, prácticamente no ha habido juris y hay gran cantidad de juzgados que se encuentran demorados en la tramitación de las causas. Sería interesante que a través del Consejo de Magistratura, obviamente, haya un relevamiento acerca de la cantidad de causas que posee cada juzgado y el tiempo que demora a resolver y la complejidad que tiene cada causa. Obviamente que no es lo mismo una causa con 1 o 2 imputados que una causa con 30 o 40 o 50 imputados. Ahora, tiene que haber una explicación lógica y razonable de por qué la instrucción de una causa lleva más de 2 años. Porque todos sabemos, si la causa se instruye durante 2 años en materia federal, o 2 años y medio, ya cuando llega al tribunal oral, ya prácticamente el tribunal oral está a las corridas porque está al límite de los plazos de la prisión preventiva. Entonces, ¿tiene que haber una explicación de por qué una causa se instruye durante 2 años? La verdad que sí. Y esto no es un problema nuevo que ha surgido con la pandemia, porque antes de la pandemia ya teníamos este problema de causas que tienen un atraso considerable y de prisiones preventivas por encima de los 3 años. Que también esto conlleva una gran dificultad en materia probatoria, y esto afecta también el debido proceso, porque ¿de qué manera puede tanto la Fiscalía como la Defensa encontrar los testigos de hechos que sucedieron hace 3 años o 4 años? ¿De qué manera podemos lograr que la persona recuerde qué es lo que pasó? Muchas veces observamos en materia de juicio que se desarrollan 4 años después de los hechos, que los testigos no recuerdan qué es lo que pasó, o recuerdan solamente algunos detalles, con lo cual esto también afecta derechos que son en torno al justiciable, y también afecta la necesidad que tiene el Estado de brindar un servicio de justicia a la comunidad. Con lo cual, obviamente que la afectación en este caso es múltiple. Y entiendo yo que debe haber sanciones y se deben justamente dar explicaciones acerca de las demoras que pueden tener las diversas causas. Y en caso de que no se brinden esas explicaciones o que no sean lo suficientemente satisfactorias, se podrán analizar las sanciones que correspondan, que en este momento obviamente no se brindan o no se solicitan.
Gracias, doctor. No sé si alguien más tiene alguna acotación sobre el tema. Sí, A si mí me me quedó un permiten, poco... una aclaración. Ah, perdón. Sí, Sí. Buenas tardes a todos nuevamente. Una aclaración al doctor Escabuso, nada más. Que cuando murió Videla no estaba en prisión preventiva, estaba cumpliendo una condena de prisión perpetua, asesorías legales y costas. Le quería hacer esa aclaración nada más para que no haya confusión. Fue No, condenado el 22 de fue diciembre del condenado 2010, nuevamente a efectivamente, una... pero también estaba en prisión preventiva por otras causas que estaban en trámite. Sí, obviamente, también había tenido una prisión perpetua anteriormente en el 83 por el juicio de la Junta, que había sido obviamente indultado por el presidente Menem. No, Pero obviamente, evidentemente estaba condenado, sí. bueno, por eso es la aclaración, no estaba en prisión preventiva, estaba condenado a prisión perpetua. Con posterioridad también fue condenado a 50 años más. No, quería hacer la aclaración para no confundir los... No, está bien, perdón si se entendió mal. gracias. Antonella, vos querías hacer un comentario, me parece. Sí, también Sí, brevemente sobre algo que había dicho Gustavo, que por ahí es una confusión que se da siempre. No tenemos que confundir el trabajo de prevención que hace la policía con el trabajo que hace la justicia. Porque cuando un caso llega a la justicia significa que ya la policía fracasó. De hecho, las cárceles están rebalsadas y la ciudad arde y tenemos un montón de delitos y no es porque la gente no quede detenida. O el clamor popular que te dice entran por una puerta y salen por la otra. En realidad no es así. Vemos que las cárceles de nuestra provincia están rebalsadas, no entra más gente y sin embargo hay cada vez más delitos. O sea que vemos que el sistema penal no nos va a dar la respuesta o la solución a la inseguridad que se vive. Me parece que ahí va por otro camino. Un par de preguntas que pueden ser, digamos, como acicate, ¿no? En Brasil existe una ley que se llama de ficha limpia, en donde un procesado no puede ser candidato a un cargo público, en principio, ¿no? Con algunas variantes. Y eso algunos proponen que se implemente en el sistema argentino. ¿Sería constitucional una legislación en tal sentido, digamos, teniendo presente, ¿no?, nuestro artículo 18 y los pactos internacionales? Y la otra, también la relaciono, ¿no?, la doctrina, la llamada doctrina Idursum, que no he encontrado ningún artículo de ningún constitucionalista o penalista eminente que la avale, pero la Corte no se ha pronunciado al respecto todavía, o sí, no tengo noticia al menos al respecto, con lo cual es una doctrina vigente, porque es una doctrina de Cámara. Esas son las dos preguntas. Sí. Yo me animo por la primera. Bueno, Gustavo, ¿querés comenzar? La Esto primera. es una posición personal. Yo creo que para ocupar un cargo público uno tiene que tener una ficha limpia. Si es constitucional, y si yo, depende de qué cargo voy a ocupar. Si yo estoy condenado por malversación de fondos públicos... No, la ficha limpia, Gustavo, es procesamiento. No, procesamiento no, tendría que ser condena. Bueno, no, si hay condena no hay discusión al respecto, es otra cosa, la presunción de inocencia cae ante una condena firme, pero estamos hablando de que están proponiendo que ante un procesamiento ya directamente... ¿Qué es lo que le pasó a Lula? Lula estaba procesado, no condenado. Sí, César, vos sabés que hay una jurisprudencia de la Corte que se puede analizar en esta cuestión que vos planteás. Hay un agravante en el artículo 189, párrafo octavo, que justamente el artículo 189 regula la tenencia y portación de armas de fuego, y hay un agravante que se agregó al Código Penal, hubo una modificación del Código que establece que en casos de portación de armas de fuego, ya sea de uso civil o de armas de guerra, agrava la escala penal, es decir, es mucho más gravosa cuando la persona posea antecedentes condenatorios en determinados casos, o si se encuentra excarcelada en algún proceso en trámite. Habla de excarcelada. Esto ha sido analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se había planteado en su momento que era inconstitucional esta reforma,
y la Corte ha entendido que era constitucional, es decir, avaló la constitucionalidad de dicha reforma y que una persona pueda ser condenada a una pena mayor por tener una excarcelación en trámite. Obviamente, si hablamos de una persona que se encuentra excarcelada, a la cual se otorga una exención de prisión, una excarcelación, estamos hablando de una persona que no ha sido condenada. Con lo cual, entiendo que la Corte, en este sentido, si uno analiza esa jurisprudencia, entendería que sería constitucional que una persona procesada no pueda ser candidata. Obviamente que en mi posición personal yo entiendo que una persona procesada sí podría ser candidato porque evidentemente si la persona mantiene la presunción, o sea, es decir, con la existencia del principio de inocencia, no se puede decir que una persona que conlleva o que contiene principio de inocencia no puede ser candidato, porque eso generaría una afectación en su vida que no lo permite justamente lo que busca garantizar el principio de inocencia. Ahora, si uno analiza lo que dice la Corte en 2015 en relación a esa reforma, parecería que podría ser constitucional lo que se estableció en Brasil en relación a la imposibilidad de que personas procesadas no puedan ser candidatos. Después, en cuanto... ¿no? Por la Corte, Perdón, bueno, pero ya fue y tarde. en el caso de Lula, Y a uno lo por- que ahí está, establecía Gustavo. la legislación es que era una persona condenada en segunda instancia y encima era una ley que había hecho sancionar el propio Lula cuando era presidente a instancia del PT. Acordémonos de eso, no hablaba de procesamiento, sino de condena confirmada en segunda instancia. En el Acá, caso de Lula, faltaba no la es que Corte. estaba Disculpame. procesado, estaba condenado con confirmación de segunda instancia. el tema, bueno, César, es distinto. A lo que voy a lo siguiente, ¿se podría consagrar un principio de una presunción de inocencia relativa o atenuada o menguada en estos criterios? Yo lo he escuchado hablar de algunos colegas de que la presunción de inocencia no es un principio absoluto y como todo derecho constitucional y que admite matices y que entonces se va morigerando. Un poco esa es la justificación que hacen. Pero no he visto el desarrollo por escrito al respecto, ¿no? No, pero lo que me acuerdo, reitero, lo que me acuerdo del caso de Lula fue que él plantea el recurso de amparo ante la Corte Suprema contra una ley que había hecho sancionar cuando él era presidente, diciendo que si el procesamiento tenía confirmación de segunda instancia, no podía ser candidato. Y lo usaron precisamente en su contra. Yo no digo que esté bien, yo digo lo que pasó. Y que evidentemente en la Corte Suprema brasileña hubo presión de la Fuerza Armada, bueno, todo lo que ya sabemos. Ahora, yo digo lo que pasó. Es lo que me acuerdo del caso. En cuanto a la atenuación del principio de inocencia, yo creo que no. Los principios constitucionales, más allá de su reglamentación, son en términos absolutos. Me podrá gustar más o menos, quiera el pueblo votar en todo caso, pero es así. Ahora, habría que ver si no sé si la palabra es abuso, pero tampoco puede ser que una persona con procesamiento ya bastante confirmado por las distintas instancias judiciales pueda ser candidato como si no pasara nada. Más me parece a mí. Pero no es el pueblo el que debe decidir o puede decidir un juez, porque en definitiva Electoralmente jueces, decide el pueblo, judicialmente un juez. el juez quedaría por encima de la voluntad popular, digamos, en cuanto al tema de quién puede ser previamente o no. Dije, electoralmente decide el pueblo. Yo lo que estoy diciendo es que electoralmente decide el pueblo. Ahora, judicialmente define el juez, y eso no estoy diciendo ninguna cosa que no haya pasado o pase en la Argentina. La cuestión es hasta dónde se llega con este tema de la fecha limpia. Y bueno,
hay veces que se utilizan las armas que uno pretende aplicar en perjuicio propio, y es lo que le pasó a Lula, creo yo. Más allá que sea injusto, todo lo que usted quiera. Pero Pero fue una ley que conceptualmente, más allá de las personas, es conceptualmente, si estamos de acuerdo en morigerar vía legislativa o vía decreto una cláusula constitucional que es muy clara, ¿no? Y que viene del 1853, ni siquiera del 94, ¿no? Es decir, que el siempre 94. estuvo. Exactamente. Reforzada en todo caso en el 94 con los tratados internacionales. A veces hay discursos muy simplistas y que entrañan un peligro realmente muy, muy grave, ¿no? Porque ponen en manos de una pequeña minoría, un juego, una cámara, 3 personas, y deciden el rumbo de un país entero, ¿no? Por encima de todo lo que es el principio de Bueno, entonces soberanía conservemos la popular. impunidad y listo, muchachos, ya está. ¿Cómo? No se No, entendió. no, no, Ah, no me presté atención. bueno, lo felicito, la verdad que muy, muy interesante el tema, da para hablar mucho, y la verdad que es un tema que va al hueso de la cuestión de derechos constitucionales, derechos humanos, en este país que estamos, digamos, vislumbrando a nuestros vecinos que también están en una encrucijada muy, muy complicada, ¿no? A ver si van para un rumbo o para el otro, hablando de extremos. Así que si nos mantenemos en la letra de la Constitución como el punto medio en el cual tenemos que estar todos de acuerdo, ahí podemos tener un buen futuro. Si no, se impondría solamente la ley del más fuerte, transitoriamente más fuerte, ¿no? Así es, César, el tema es interesante al punto de que obviamente la charla es sobre el principio de inocencia y se relaciona con muchos principios constitucionales que deriva a que uno termine dialogando, en mi opinión, de otros temas que son conexos, que son temas constitucionales. Y como vos decís, da para muy largo, realmente, y es muy A ver enriquecedor. si llegamos con una pregunta que quería hacer. ¿Cómo juega el principio de inocencia y el tema de género, esta cuestión de la no revictimización de la víctima, en cuanto a que con solo relato de la víctima de un presunto abuso, etcétera, eso sería suficiente elemento incriminatorio? ¿Es efectivamente así o cómo juega? Sí, Claudio, mirá, tu pregunta es muy interesante porque vos estás yendo a casos no tanto de violencia de género, sino se pueden analizar casos de abusos sexuales. Por ejemplo, un caso de abuso sexual que se da puertas adentro sin testigos, en el cual cobra mucha relevancia lo que dice la víctima, es decir, un tribunal para condenar le debe creer o no creer a la víctima. Si le cree, condena; si no le cree, no condena. Si vos me preguntás a mí, obviamente son causas complejas, porque el tribunal debe tener, cuando analiza el relato de la víctima, debe analizar si tiene fisuras, si no tiene fisuras. También debe analizar si el relato que brinda es creíble en relación a circunstancias del caso. Se analizan una serie de elementos como, y también se puede analizar, obviamente, la defensa que realiza el imputado. El imputado, como yo decía antes, puede declarar, tiene derecho a ser oído, puede producir prueba. Que son causas complejas, y más cuando se ven afectados menores de edad, porque si la víctima del abuso es un menor de edad, se debe extremar, en este caso, la manera de cómo se evalúa o cómo se realiza dicha prueba, ya que se toma a través de un psicólogo, y allí todo se complejiza más. Ahora, si vos me hablas de la relación que tiene con el principio de inocencia, yo creo que se deben extremar en estos casos los cuidados para no revictimizar a la víctima, pero sí también se deben extremar los cuidados para evitar vulnerar los derechos del justiciable, y que en el caso de condena la misma sea habiendo alcanzado una certeza que permita dictar condena y que no se base solamente en los dichos que ha brindado la víctima, sino en que se haga un análisis integral de la prueba que se puede producir en el marco de un juicio real y público. Pero es fundamental esta cuestión. Ahí me avisa que se está por cortar, ahí en el mensaje.
Hasta luego. Saludos a todos, ¿eh? Muy bien. Bueno, felicitaciones. muchas gracias, doctor Caniglia. Muchas gracias a todos los asistentes por participar. Hasta luego. Gracias. Bueno, gracias a todos. Recuerden que queda la charla grabada en la página del instituto. Gracias. Bye, Chao. bye. Chao. Gracias. Hasta luego.